Ezequiel capítulo 12, vamos a leer del verso 21 adelante. Ezequiel capítulo 12, verso 21 adelante. Creo que en estos días vamos a tener la palabra de Dios hablando con tanta certeza que tenemos que estar atentos de verdad a lo que Dios está diciéndole a la iglesia en este tiempo. Son tiempos distintos, son tiempos especiales. Dice Ezequiel 12, 21 al 28. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré cesar este refrán y no repetirá más este refrán en Israel. Diles pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza ese o este. Diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. Aleluya. Wow. Mis queridos, cuando Dios se propone hacer algo importante, trascendente en una nación, llamará a su pueblo a orar. La oración es especial para Dios y no puede ser tomada a la ligera. Este es un privilegio que tenemos todos los hijos de Dios. La salvación, cuando viene a nosotros, viene para lograr que el hombre recupere lo perdido ahí en la caída. Y uno de los más grandes privilegios y lo que permite la fusión entre Dios y el hombre es la conversación, la comunión con Dios. Y la vía, la manera, el medio de hablar con Dios y de recibir la voz de Dios es mediante un espíritu de oración, un espíritu que esté conectado con Él. No se distraiga, por favor. La oración es especial para Dios y no puede ser tomada a la ligera. Hay un gran peligro que estamos enfrentando precisamente ahora, mis hermanos. El peligro es que muchos cristianos no oran o están luchando para mantener un poco de tiempo para orar. Uno de los mayores pecados de la iglesia no es necesariamente el chisme, los conflictos, las adicciones, los adulterios, las fornicaciones. El pecado más grande hoy es el pecado de dejar de orar o dejar a Dios solo. Dios nos creó para tener un pueblo que pudiese estar en comunión con Él en la faz de la tierra. No hay otro pueblo en la faz de la tierra que pueda escuchar la voz de Dios, que pueda decirle a los hombres lo que viene desde el corazón de Dios. No hay un pueblo en la tierra que pueda venir a Dios para decirle lo que está sucediendo en medio de los hombres, más que simplemente o más que su iglesia. Por eso la palabra de Ezequiel es pertinente para nuestros días hoy. ¿Sabe? Dice así: no tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. Hay palabras que Dios nos ha venido a decir a través de oráculos vivientes como lo que tenemos ahí registrado.
El hermano John Harris vino con una palabra del cielo para nosotros y es una palabra de promesa y es una palabra de bendición. Nosotros tenemos palabras también que Dios nos ha hablado a nuestro propio espíritu en nuestros tiempos devocionales. En esos tiempos de búsqueda, cuando Dios ha venido con su palabra y esa palabra nos ha alentado. Esa palabra está aquí dentro de nuestros espíritus, pero esa palabra necesita que se provoque algo más que simplemente esté encapsulada aquí dentro de nosotros. Esa palabra está buscando tener cumplimiento. Dios ha dado palabras para nosotros y Dios dice que esas palabras ya no tienen que ser en la mente de su iglesia como de aquellos que dicen que la profecía o la visión es para tiempos a futuro. El Señor dice, ya no se va a decir más ese refrán, que la palabra no se cumple, que la palabra no es para ahora, que la palabra es para allá, sino que tiene que suceder. Y dice, ahora es cuando yo digo, dice el Señor, que mi palabra empieza a tener cumplimiento. Dios ha hablado en las generaciones pasadas. Primero, las palabras que Dios habló fueron dadas en forma de promesa. Eso lo voy a repetir más adelante. Los que escucharon era una promesa de un cumplimiento. Dios dijo a través del profeta Isaías que nacería el Mesías a través de una mujer virgen. Una virgen dará luz y el nombre de él será admirable consejero. Dice el nombre del ser que nacerá. Sería admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. E Israel por años estuvo pensando en esa promesa. Esa promesa había surgido del corazón, de la palabra de Dios, de los planes de Dios. Esa palabra era promesa hasta que se cumplió en un momento de la historia esa promesa. Muchos de ellos pudieron discernir el tiempo del cumplimiento, pero otros no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo en el mismo tiempo del cumplimiento. Cuando María y José entraron con el bebé delante, iban al templo, ahí estaban los sacerdotes, los que ofrecían sacrificios, aquellos que sabían de las palabras de Dios, aquellos que sabían de la promesa. Ellos no se dieron cuenta, ellos no reconocieron que los brazos de María o de José, ahí venía entrando la grandeza, ahí venía el cumplimiento de lo que Dios había dicho a través de los profetas. Dice que solamente 2 personas pudieron darse cuenta de lo que estaba sucediendo en ese momento. El primero se llama Simeón, que quiere decir el que sabe oír a Dios. La segunda fue la mujer Ana, que era una profetisa. Ella no decía cosas, ella tenía cosas para decir. Ellos solamente discernieron el tiempo. En cada generación ha sido necesario que haya gente que mantenga la vigencia en Dios para discernir el tiempo. Luego Dios ha usado a esas personas para develar el tiempo a la iglesia y para preparar a la iglesia a fin de que venga el vino de Dios y encuentre odres preparados para que el vino nuevo no se pierda en odres viejos. Dios, hermanos, está preparando los odres en este tiempo porque lo que viene de Dios es más glorioso de lo que nosotros hemos imaginado. No tenemos que esperar el sucumbir de las ciudades y de los países bajo la desgracia, sino que tenemos que esperar la intervención del Dios Todopoderoso que sigue amando a las naciones, que sigue amando a su creación. Y Dios ha prometido palabras para nosotros y tenemos entonces que unirnos con Dios para que se provoque el cumplimiento. ¿Qué es el cumplimiento? ¿Qué es cumplimiento? Cumplimiento, ¿qué es? Es la acción o el efecto de realizar un mandato, una orden, una responsabilidad, un encargo, un deseo o una promesa. Todo lo que Dios nos ha dicho para nuestro bien, hermano, y que aún no se ha cumplido, está en forma de promesa para nosotros. Se ha convertido en una promesa. Repito, todo lo que Dios nos ha hablado, todo lo que Dios nos ha hablado de bien para nosotros y aún no se ha cumplido, está en forma de promesa. Y esa promesa tiene que tener cumplimiento. Y nosotros tenemos que orar para que eso tenga cumplimiento. ¿Qué es cumplimiento? Es hacer lo indispensable para quedar bien con aquello que se ha prometido. Es llegar a tiempo. Es hacer realidad aquello a lo que se puso plazo en el tiempo determinado. Cumplimiento es cumplir con el tiempo prometido, es llegar al plazo preestablecido o esperado.
Por ejemplo, a María se le cumplió el tiempo del alumbramiento. Hay personas que están esperando bebé acá y va a llegar un momento en que se les va a cumplir el tiempo de su alumbramiento. Hoy día es una promesa de bebé, hoy día es una promesa de que va a llorar, de que va a reír, de que va a mamar, de que va a crecer, pero va a llegar el momento del cumplimiento de esa promesa. Cumplimiento es llegar a plazo al tiempo de dar a luz. Toda palabra que Dios da tiene un plazo de cumplimiento, igual que un parto, tiene un plazo el parto, igual la palabra de Dios. Cumplimiento es hacer todo lo que se tiene que hacer y que se está obligado a hacer. Decimos, por ejemplo, esta persona cumple o esta persona no cumple. Cumplimiento es terminar el tiempo de servicio militar, por ejemplo. Aquellos que pasaron su año, sus 2 años y luego salieron es porque terminaron, ¿no? Terminar la responsabilidad asignada a eso es cumplimiento. ¿Qué más es cumplimiento? Es satisfacer una obligación existente. Ejemplo, pagar tus deudas. Eso es cumplimiento. Estar al día, cumplir. Cumplimiento es completar la medida, es perfección en el modo de hacer algo. ¿Se acuerdan ustedes de Caleb cuando viene donde Josué? Ahí en Josué 14:6 dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo, ¿tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti? Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias cómo lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Queridos, todo lo que Dios cumplió en el pasado fue el cumplimiento de una promesa. Fíjense que Dios antes, por favor, si alguien puede ver ese bebé, Él antes encapsuló su deseo, encapsuló su determinación, su plan, su propósito en una promesa que luego Él cumplió. Ahora, esto es muy importante lo que a continuación voy a decir, porque cuando Dios habla, siempre hablará de lo que Él siente, de lo que Él piensa, de lo que Él ha preestablecido, hablará de sus planes. Y Dios suelta su palabra que revelan y que tienen el contenido de su ejecución, de lo que Él ha pensado hacer. Pero Dios busca a hombres y mujeres para dar cumplimiento a su palabra. El Salmo 14:2 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres? Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Porque quiere decir, hermanos, que primero el que busca a Dios es un entendido. Y el que es entendido busca a Dios para ser más entendido. Los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Los hijos de Isaacar eran parte del ejército de David. Ellos no ponían la guerra, ellos no ponían la fuerza, pero ponían la sabiduría. Eran entendidos en el kairos de Dios. Sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces toda promesa de Dios hay que darla a luz. Por eso repito, Ezequiel 12:21, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues, se han acercado aquellos días
y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo, Jehová, dice, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que ves para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. Diles, por tanto, ha dicho Jehová el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Escuche, en el pasado vino palabra de Dios para nosotros. Y nos vino y quizás la recibimos y en algún momento no tuvimos fuerzas. Estuvimos hasta como sin fuerzas, como en los días del rey Ezequías, capítulo 37 del 1 al 3, que dice: aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos. Fíjense que los asirios estaban invadiendo a Israel. Ellos estaban ante un gran peligro. Y el rey Ezequías escuchó lo que estaba sucediendo con los asirios que venían para exterminarlos, para destruirlos. Entonces dice que Ezequías oyó, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubierto de cilicio también, al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron: así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Pero hermanos queridos, eso fue en el pasado. Hoy en día es un tiempo distinto. Dios está renovando nuestras fuerzas y está encontrándose a hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, que están siendo como los hijos de Isaacar, están entendiendo los tiempos, que saben lo que el pueblo de Dios tiene que hacer y tienen una voz de Dios para su tiempo, tienen una voz del cielo para sus días. Estos hijos están siendo conocidos en el cielo, se están embarazando de una nueva realidad de Dios. Escúcheme, tengo la impresión que Dios va a empezar a revelarse a nuestros corazones en una nueva realidad de lo que Dios es. Nosotros hemos dado por sentado que conocemos todo de Dios. Hemos dado por sentado que conocemos incluso lo que Dios haría y lo que Dios no haría. Y sabe, hermanos queridos, hay cosas, aspectos del carácter de Dios que nosotros todavía no conocemos. Nosotros conocemos del carácter de Dios de gracia, pero no conocemos mucho del carácter de Dios como juez, cuando Dios actúa como juez sobre una nación. A nosotros nos gusta hablar de cómo el Señor perdonó a la prostituta, pero no nos gusta hablar de cómo fue la razón del por qué Ananías y Zafira en el tiempo de la gracia murieron por un juicio. A nosotros nos gusta hablar o decir que en el tiempo pasado, cuando no estábamos en el tiempo de la ley, de la gracia, ahí la tierra se abría, ahí las personas morían por juicio de Dios. Y decimos que en el tiempo de la gracia eso ya no sucede, pero el Señor mismo, Jesús, en el tiempo de la gracia del nuevo pacto, habló sobre Jerusalén, lloró sobre esa ciudad y dijo: de aquí a un tiempo no va a quedar piedra sobre piedra en Jerusalén. En el tiempo del nuevo pacto, 70 años después, el emperador Tito vino sobre todo Israel y fue devastado todo Jerusalén. Fue en el tiempo de la gracia, no fue en el tiempo de la ley. Entonces, mis queridos, nosotros necesitamos ahora entender lo siguiente. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? A ver si viene un tecladista, por favor. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Porque tenemos un privilegio grande de estar delante del trono de Dios. Estoy diciendo que es un tiempo de favor de Dios, que es un tiempo nuevo. No es un tiempo en que no tenemos fuerzas para dar a luz. Las Escrituras indican que aún las promesas proféticas
se deben orar de principio a fin para que se cumplan. Las promesas están ahí, pero el Señor dice, para que éstas se cumplan, la iglesia tiene que participar orando. La iglesia tiene que hacer que esta promesa o estas promesas se cumplan. Podríamos estar llenos de promesas y pasarnos a la próxima generación sin ver que las promesas se cumplen, por no ejercer fe y por no hacer lo que nosotros tenemos que hacer para que ellas se cumplan en bendición sobre nuestra nación. Mis amados, mis queridos, ¿saben? Nosotros podríamos pasar todo el tiempo declarando que Dios nos hizo preciosas y grandísimas promesas, pero si no nos ponemos en la brecha de la oración, esas promesas no se van a cumplir. ¿Sabe? Definitivamente nosotros podríamos estar diciendo que las promesas están ahí, pero nos olvidamos que los antiguos, por medio de la fe, alcanzaron promesas. Por medio de la fe conquistaron reinos. Por medio de la fe apagaron fuegos impetuosos. O sea, cosas terribles que iban a suceder, las revirtieron. Porque era gente de oración, gente que entendió la labor que tenía que hacer la iglesia. El Señor habló de la iglesia y dijo: mi casa, casa de oración será llamada. Entonces, hermanos, las escrituras nos indican que las promesas proféticas, que las promesas que Dios nos ha dado, se deben de orar de principio a fin para que se cumplan. La profecía debe nacer en el vientre de la oración. Las promesas deben ser dadas a luz en el vientre de la oración. Santiago dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Hay oraciones que pueden mucho, hay oraciones que no pueden, pero las que pueden son las oraciones eficaces de los justos. Ahora bien, para que nuestras oraciones sean eficaces, no pueden surgir del miedo, no pueden surgir de lo que nos provoca las circunstancias que estamos viviendo. Para que nuestra oración sea eficaz, debe surgir de tomar las promesas que Dios ha hablado y decir: Padre, tú has prometido para nosotros bendición, tú has prometido para nosotros salvación, para toda nuestra nación. Nos ponemos en la brecha para que esas promesas en nuestro tiempo se cumplan, Señor. En nuestro tiempo tengan cumplimiento. Que se abran los cielos. Aquí está la iglesia diciendo: que se abran los cielos y que tú desciendas con misericordia, que tú desciendas con salvación. Estoy hablando en el Espíritu. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí en primer libro de Reyes, capítulo 18, encontramos algo muy interesante que tiene que ver con embarazarse. Es importante observar, hermanos, que Elías hizo trabajo de parto para que se pudiese cumplir algo que Dios le había dicho que se iba a cumplir para Israel. Primer libro de Reyes 18, verso 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, le dijo el profeta al rey, porque una lluvia grande se oye. ¿En qué momento está diciendo esto Elías? En un momento de mucha sequía en Israel, 3 años y medio de sequía. Dios habló al profeta Elías cuando aparentemente nada estaba sucediendo. Nosotros estuvimos desesperados porque nos hablaban que no iba a haber agua en 2 días. Y colapsó todo porque la gente empezó a juntar agua. Algunos no tuvimos aguas por hora y ya estábamos pensando lo peor. ¿Y qué sucede? Fíjese, estoy hablando de una realidad de 3 años y medio de sequía en Israel, que había venido precisamente por un juicio de Dios. 3 años y medio de sequía. Ahí estaba el profeta Elías, y escucha ahora Dios, Elías, escucha la voz de Dios que le dice: ve y anuncia que viene la lluvia. Ahora vas a tener que empezar a declarar en el mundo del Espíritu que la lluvia vuelva, porque Dios le había dicho a Elías: por tu palabra lloverá y por tu palabra no lloverá. Ahora la pregunta es: la palabra ¿dónde iba a ser dirigida? Iba a unirse con el Dios del cielo para que se ponga en movimiento todo lo que se tiene que poner en movimiento para que haya el cumplimiento de lo que Dios dice, porque Dios siempre trabajará con el hombre. Cuando quiso rescatar a Israel de Egipto, entonces trabajó con Moisés. Cuando quiso preservar la raza humana en el tiempo de Noé, trabajó con Noé y con 8 personas más. Cuando quiso salvar al mundo, fue necesario que Jesucristo tomara forma humana.
el verbo tomara forma humana y de esa manera Dios seguiría trabajando con el hombre para la redención de la raza humana. Siempre será así. Cuando el Señor quería predicarle a los gentiles, ahí Pedro tuvo una visión, ¿no es cierto? Y tiene que venir un ángel y Dios le explica cómo ahora el evangelio iba a salir de los judíos y también iba a llegar a los gentiles. Entonces Dios siempre usará no ángeles para predicar el evangelio, nos usará a nosotros. Dios requiere de nosotros para el cumplimiento de las palabras más poderosas que Él ha dicho para nuestra nación y para nuestro continente, mis queridos hermanos. Dale un aplauso al Señor. Primer libro de Reyes 18:41 dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber, pero mire, parece que Acab no hizo. Acab parece que lo que le importaba era comida y bebida, pero a Elías le interesaba el destino de su pueblo. A Elías le interesaba el futuro de su pueblo, la suerte de su pueblo. Y dice: y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose a tierra puso su rostro entre las rodillas. ¿Cómo es esa posición? Fíjese, y dijo a su criado mientras oraba: sube ahora y mira hacia el mar. Y dice que el criado subió y miró y dijo: no hay nada. Hermanos, pareciera que en el tiempo las palabras que Dios nos ha hablado, si no nos hemos puesto a orar, pareciera que hemos creído el no hay nada, no hay nada. Eso va a ser en el futuro indeterminado, no hay nada. Pero dice que Elías oraba y dice que el criado subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. O sea, insiste. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di al rey Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel. Es importante, mis hermanos, observar que Elías hizo trabajo de parto. Por favor, ponga atención, no se distraiga con nada. Elías hizo trabajo de parto para que viniera la lluvia de Dios que Dios le había prometido. Dios le había hablado. Elías tenía la palabra. La palabra era una promesa, pero ahora Elías se deja embarazar por esa promesa. Y ahora él empieza a ir a la vida de oración, al ministerio de la iglesia, a la vida de oración. Y a decirle a Dios no los problemas. No fue a decirle: Dios, mira, tenemos 3 años y medio de sequía. Empieza a decirle: Dios, cumple tu palabra. Yo ya hablé con el rey, yo ya dije la palabra, ya la anuncié, tú no me vas a avergonzar, cumple tu palabra. Y dice que Elías hace trabajo de partos. Él tomó la posición de las mujeres hebreas para dar nacimiento y trabajo de parto. Dice el verso 42 ahí en Reyes, verso 42, dice: y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre sus rodillas. Envió a sus siervos 7 veces buscando evidencias de que la promesa se estaba cumpliendo. Mis amados, ¿cuántos de nosotros hemos sido hombres y mujeres de fe que no estamos dejando que la promesa que está aquí en nuestro vientre se muera? ¿Cuántos estamos siendo esos hombres y mujeres que estamos doblando nuestras rodillas y estamos apartando tiempo para Dios en nuestra agenda? Real tiempo, diciéndole: el más importante eres tú. ¿Cuántos estamos orando diciendo: yo quiero la evidencia de lo que has dicho? Quiero la evidencia de lo que has dicho. ¿Cuántos de nosotros estamos diciendo: Señor, quiero un rumbo en mi vida que cambie el rumbo de mi vida? Yo quiero que cambie la suerte de mi vida. Yo quiero que cambie la manera en cómo estoy viviendo mi cristianismo. Para eso, la evidencia es que tú cambiaste en tu agenda tus horarios, te hiciste tu tiempo, tu zona de secreto. Cuando ores a tu Padre en secreto,
Cuando vayas a orar a tu Padre, entra en tu aposento, dice, el lugar secreto, y tu Padre que te ve en secreto, Él te va a recompensar en público. Dice que Elías se aparta y empieza a orar para ver la evidencia de lo que Dios había prometido. Lo más triste es cuando nosotros hemos perdido la esperanza de ver la evidencia. Es cuando hemos permitido que la incredulidad, que el escepticismo llene nuestros corazones. Somos cristianos de palabras, pero no tenemos plena certidumbre de fe, ni menos hemos estado insistiendo a Dios para que cumpla lo que tiene que cumplir en nuestra nación. Estoy aquí para decirte, el Señor necesita tu vientre, el Señor necesita tu espíritu. El Señor te está diciendo, ponte donde tienes que ponerte, iglesia, porque cosa grande yo haré ahora. Viene el cumplimiento de mis palabras, viene el cumplimiento de lo que yo he dicho a través de los profetas, viene el cumplimiento para Chile, viene el cumplimiento para Arica, para Iquique, para Alto Hospicio, viene el cumplimiento para La Ligua, para Quillota, viene el cumplimiento para toda nuestra nación. Dios está diciendo, necesito que hagas trabajo de parto, diciendo que se cumpla lo que tú has dicho. Santiago capítulo 5, verso 17 adelante. Miren las palabras tremendas que tiene este pasaje. Santiago capítulo 5 verso 17 adelante. Eso está después de Hebreos. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era tan débil como nosotros. Y oró fervientemente. ¿Qué dice? Que oró, pero fíjate, oró fervientemente. No vemos a un Elías haciendo una oración intelectual. No vemos a un Elías diciendo así con la boca, con alimento, Señor, lo que tú prometiste, entonces cúmplelo. No vemos a un Elías diciendo, yo no soy fanático, por lo tanto nadie más tiene que escuchar mi voz. Hermanos queridos, nosotros tenemos que aprender nuevas formas de orar. Nuestras oraciones son oraciones sin pasión, son oraciones sin ruego. Dice la Biblia que Jesús rogó, y nosotros que no le llegamos ni a los pies a Jesús no rogamos. Nosotros no tenemos tiempo para rogar, no sabemos qué significa eso. Nosotros creemos que el Dios que tenemos es el Dios de la polar, es llegar y llevar. Pero Elías dice que oró, dice fervientemente. Venían llegando unas chiquitas acá y les dije, tienen que orar ustedes. Así que me hicieron casos como chicas, así unas adolescentes. Y vienen, se juntaron un ratito y cuando ya íbamos a empezar a orar, se sientan y empiezan a conversar. Y yo me acerco y les digo, oye, tienen que orar. Me dice, si ya oramos. Yo les digo, que ustedes ya oraron así un pequeñito. Ustedes están acostumbrados a orar así en chiquitito. O sea, conversan más que sus amigas, que lo que hablan con ellos. Pónganse a orar. Porque esa es la clase de oraciones que nosotros tenemos. Hermanos, oramos 5 minutos y ya creemos que oramos. ¿Sabe? A veces hemos hablado de las iglesias, hermanos, que son megas iglesias, pastores que tienen que contener multitudes de problemas, de dificultades. ¿Cómo tienen que gestionar? ¿Cómo tienen que organizar? ¿Cómo tienen que poner en movimiento esa iglesia que tiene visión para ganar sus ciudades? ¿Cómo? Porque los niveles, hermanos, de oración que los pastores tienen son otros niveles. Son otros niveles. Nosotros nos levantamos para resolver problemas. Ellos se levantan para doblar sus rodillas en humillación y en clamor delante del Dios del cielo para decir, Señor, dame la estrategia, ayúdame a pelear con los demonios que se quiere llevar al hermano, que se lo quiere enfriar, que se lo quiere mundanizar, que se lo quiere hacer un inmoral. O sea, esa gente cambia sus niveles. Leí del pastor David Paul John Guichot, tiene la iglesia más grande del mundo, 850,000 miembros. ¿Sabe? Cualquier parte donde él va, él podría decir, a ver, páseme un micrófono, póngame una plataforma, yo tengo un respaldo para mostrar, tengo experiencia. No es suficiente para que ustedes me escuchen, yo les voy a hablar de cualquiera de mis bosquejos porque yo ya tengo experiencia. No es así que hace. Ora 6 horas antes de dar cualquier mensaje. Y nosotros pretendemos que se vayan los demonios con media hora de oración.
Nosotros pretendemos que los cánceres se vayan con simplemente un murmullo antes de que comience la prédica. Esa es la razón del estado en que la iglesia está. Por esa razón ya no tienes expectativas de que algo sucede en medio de nosotros, porque hace mucho tiempo que dejaste solo a Dios. Entonces, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo frutos. Cuando miramos el ministerio de Elías, entonces nos gusta ver que él hizo descender fuego del cielo, pero no nos detenemos. Quisiéramos tener un ministerio que haga caer fuego del cielo y derrote a nuestros enemigos, pero no estamos tan dispuestos a imitar la vida de oración de este profeta. El espíritu de Elías, hermanos, es un espíritu de trabajo de parto. El Señor ha puesto una semilla en nuestros espíritus a fin de que entendamos que llegó el tiempo de dar a luz aquello que nos ha prometido. Si tienes promesas y aún no se han cumplido en tu vida, ¿sabe por qué no se han cumplido? Porque tú has pensado que las promesas se van a cumplir sola. Tienes que doblar tus rodillas, tienes que gemir con dolores de parto para que se cumpla la palabra de Dios que Él te ha prometido. El espíritu de Elías lo trajo Juan el Bautista. Dice que vendría con el espíritu de Elías. Juan fue un profeta de oración, de tal manera que fue un profeta de oración que los discípulos de Jesús le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces el espíritu de Elías que vino sobre Juan el Bautista, que preparaba la venida del Señor, es un espíritu de oración. Es un espíritu que hace trabajos de parto. ¿Sabe? Es por eso que el profeta Isaías registra una intensa pregunta respecto a dar a luz los propósitos de Dios. Isaías 66, 8 al 9 dice: ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar impediré el nacimiento, dice tu Dios. Mis preciosos, Dios promete dar nacimiento a una nueva temporada, a una nueva vida, mientras Sión, su iglesia, hace trabajo de parto. Pablo enseña sobre esto en Gálatas 4:19. Seguramente Pablo había intentado con los Gálatas dándoles palabra. Seguramente Pablo había intentado con los Gálatas hablándole de las maravillas que él había visto en el tercer cielo. Seguramente Pablo les habló del discipulado, los citó, algunos vinieron, otros no vinieron. Hasta que llegó un momento que veía que la iglesia de los Gálatas estaba más carnal que otros. Y dice: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pareciera que Pablo entendió que la opción para la transformación no iba a ser por mensajes excelentes o grandes predicadores, sino que iba a ser cuando él se introdujera en las regiones espirituales, entrar en el espíritu y ahí pudiese gestar los cambios, las transformaciones. Hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, líder, ¿tienes algún discípulo que no te pesca? ¿Tienes algún discípulo que aún está mundanizado en su corazón? Entonces quizás necesitamos doblar las rodillas, derramar lágrimas. Jesús fue alguien que derramó lágrimas. Miró a Jerusalén y dijo: Jerusalén, y lloró. ¿Cuántas veces te quise reunir como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y tú no quisiste? Él lloró porque él sabía que había tal engrosor en el corazón de Israel que ellos después experimentarían la invasión del emperador Tito. Dice que murieron por miles y miles de una manera terrible los del pueblo de Dios. Hermanos, ¿sabe? Existe una palabra en el lenguaje africano. Hoy en día un escritor estadounidense dice: a Dios ya no lo estamos encontrando en la iglesia de Estados Unidos.
Nosotros en Estados Unidos nos hemos empavonado con la teología de la prosperidad. Nosotros estamos suficientemente prósperos, ya no necesitamos al Dios del cielo. Entonces ahora tú vas a encontrar a Dios allá en la China, ahora vas a encontrar a Dios en el África, vas a encontrar a Dios en algunas partes en América Latina. ¿Por qué? Porque las características de esa gente es gente que está aprendiendo a buscar a Dios, es gente que está diciendo: Señor, ¿qué tengo en los cielos sino a ti? Y nada deseo en la tierra sino a ti. Ellos han mirado que lo que tiene hoy día puede ser disipado de un soplo. Dios ya le dio la señal a Estados Unidos. La más insigne muestra del imperio, de la economía, fue derribada por 2 aviones, o como haya sido, por un atentado, como haya sido, y eso se desplomó de un soplo, en un solo día. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y sufriera la pérdida de su alma? ¿De qué te sirve a Dios haber gastado todo este tiempo ganando riquezas para arreglar tu casa si un mega terremoto te la puede hacer añicos? Lo que estoy diciendo no es que no tenemos que ser emprendedores. Lo que estoy diciendo es que nuestra confianza verdadera tiene que seguir siendo en el Dios Todopoderoso. No tenemos que olvidarnos que tenemos una misión. Esta ciudad necesita ser salva. Esta ciudad necesita la salvación del Dios Todopoderoso. Esta palabra en el lenguaje africano, hay una palabra en el lenguaje africano para entrar a la oración ferviente. Esta escritora norteamericana dice que fue ahí al África y se dio cuenta que por miles y miles las gentes tienen sus periodos de oración, pero ellos hacen sus oraciones en voz alta, y eso no es un asunto cultural. Algunos dicen: no, los de allá oran en voz alta, nosotros oramos con la mente. Señores, no es un asunto cultural. El orar en voz alta es simplemente olvidarse de cualquier que dirán y poner a Dios como el centro y clamar con todo el corazón. Dice la Biblia en el Apocalipsis que el clamor de ellos era como el estruendo de muchas aguas. En la iglesia del pastor David Paul Yonggi-cho en Corea, la gente se para y empieza todos a clamar, y es un gran bullicio porque ellos están clamando con todo su corazón. En el África se levantan y empiezan a orar en voz alta y clamando al Señor porque hayan milagros, porque hayan prodigios. Ellos se reúnen por miles en lugares. Hay lugares en Nigeria por millones se reúnen, y su clamor es tan grande porque ellos llegaron de lejos a pie y se van a ir a pie. Trajeron al enfermo terminal y ellos saben que si Dios no hace algo ahí, el enfermo terminal lo van a tener que llevar muerto de regreso. Ese es el nivel de necesidad que ellos tienen. Entonces, la palabra de los africanos para entrar a la oración ferviente es Saulili Emogeni, que quiere decir hay que entrar en el Espíritu. Así que cuando vengamos acá, porque del próximo domingo la reunión va a ser a las 10 de la mañana, no a las 10:30, 10 de la mañana, vamos a entrar en el Espíritu media hora. Media hora vamos a venir a entrar en el Espíritu, no a esperar que comience el culto, vamos a entrar nosotros en el Espíritu. Y dice que lo que pudo observar ella en el África, que ellos cuando se juntan, ellos hacen esto, se humillan delante de Dios. Hoy día no vemos lágrimas en los cultos, hoy día no vemos arrepentimiento en los cultos. Hoy día vemos gente pasando al altar comiendo chicle y poniéndose de acuerdo simultáneamente con el otro a la hora que tienen que conversar. Ellos se humillan, claman en voz alta, buscan el rostro de Dios, porque Dios tiene rostro, no solo bendiciones. Dios, mis queridos hermanos, tiene rostro. Buscan el rostro de Dios, se vuelven de sus malos caminos. Escribí en el Face lo siguiente: hermanos, hagamos nuestras estas palabras. Si como iglesia no nos levantamos a orar, el enemigo tendrá la victoria. El diablo nos quiere matar. Si oramos, nos volveremos imposibles de matar, imposibles de morir. Cuanto más tiempo pasemos con Dios en oración, menos tiempo pasaremos con el diablo en problemas. Decidámonos a pujar como lo hace una mujer en trabajo de parto. Es demasiado peligroso dejar de orar. Sigamos haciéndolo hasta que salgamos de esta situación. El enemigo probará a la gente que ora
mucho más que otras personas. Dios es por nosotros. Es tiempo de tomar las promesas y comenzar a pedirle insistentemente a nuestro Dios que cumpla sus promesas. Esto es lo que Dios quiere. Hay que dar a luz sus promesas para este tiempo. Pero necesito que me dé 5 minutos por algo muy fuerte que quiero mostrarles. Vea por favor Ezequiel. Vea Ezequiel. Ezequiel capítulo 4. Capítulo 9, perdón. ¿Sabe? Escúcheme. En la antigüedad nosotros veíamos a Dios operar con juicios. Cuando Dios le dice a Saúl, ve a los amalecitas y extermínalos, era un juicio. Ha habido tiempo a través de las edades que Dios ha usado naciones para ir en ataque contra otras naciones, lo ha permitido como juicios. Nosotros queremos ver siempre a un Dios que sería incapaz de enviarle la muerte a alguien, pero nos llama la atención el pasaje de Ananías y Zafira, nos llama la atención el pasaje de 1 Corintios capítulo 11, nos llama la atención lo que dice que un rey murió agusanado en el Nuevo Testamento. Escuche, nosotros pensamos que Dios es el Dios que no aborrece el pecado, es el Dios que a lo mejor dejó de ser santo hace mucho tiempo, se hizo un Dios complaciente. Pensamos que es un Dios que no reaccionaría frente a una nación que se rebela. No quiero emitir maldición, pero me llama la atención el estado en que está Argentina a partir de que uno de sus presidentes dio libertad al matrimonio homosexual. Nosotros queremos convencernos, o la sociedad quiere convencernos que lo que la Biblia dice que es malo, nosotros tenemos que sí decir que es bueno. Y muchos de nosotros queremos guardar nuestras vidas y parecerles bien a todo, pero el que quiera ganar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, él la ganará. Y me llama la atención de este pasaje, y hoy día vi otros versículos mientras estaba sentado y quedé increíble. Les prometo, se los prometo, jamás había visto esto. Mire, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, estoy leyendo Ezequiel 9, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Esto sucedió en el tiempo de Ezequiel. Y esto algo que Dios estaba permitiendo. Y aquí que 6 varones, no 7, 6, venían de camino de la puerta de arriba, que estos eran ángeles. Y dice que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Mire lo que sucede a continuación. La gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín. Salió la gloria de Israel. Venía un juicio. Aquí venía un ramillete de ángeles para ejecutar juicio sobre Israel. Y dice la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y escuche. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Me llama la atención. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos y jóvenes y vírgenes y niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Wow.
escuche, estaba viniendo un juicio sobre una nación. Los ángeles se pusieron en acción. Venían con instrumentos de destrucción. Aparece el escribano y recibe la instrucción de poner una señal en la frente. Pero no era de cualquiera. La señal era a los hombres y mujeres que gemían y que clamaban a causa de todas las abominaciones que se hacían en medio de la ciudad. Hermanos, ha habido tiempos, la Primera, Segunda Guerra Mundial, en que vinieron guerras y matanzas y también ahí murieron cristianos. Pero han habido otras ocasiones en donde algunos cristianos no han muerto, han sido librados, han sido protegidos. Con esto que estoy diciendo es que no solamente porque tú dices que eres un cristiano tienes la protección total, aunque vivas como quieras. Es probable que tengas la protección, y yo lo creo, que si te murieras te irías al cielo, pero no te garantiza el hecho que puedes vivir a tu manera, diciendo que un día dijiste: Cristo, ven a mi corazón. Vivir a tu manera y pensar que tienes la seguridad de algo que Dios se haya propuesto hacer en una nación determinada. Nosotros no conocemos ese aspecto de Dios, pero eso está en el Nuevo Testamento. Explíqueme cómo murió Ananías y Zafira. Explíqueme aquel rey que muere agusanado. Explíqueme lo que sucedió con Israel los 70 años después de que vino Jesucristo, cuando el emperador Tito invadió toda Jerusalén. ¿Y sabe lo que me llamó la atención? Es que luego abrí en Apocalipsis 7:3 y mire lo que dice. Apocalipsis 7:3. Mire lo que dice. No lo había, como les digo, no lo había visto. Apocalipsis 7:3. 7:3. Diciendo, está hablando de los sellados, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado, ¿dónde? En sus frentes. ¿A quiénes? A los siervos de nuestro Dios. Mire lo que dice en el 9:4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente ¿a quién? A los hombres que no tuviesen, ¿qué cosa? Otra vez aparece. No lo había visto. Mire lo que dice el 14:1. Apocalipsis 14:1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito ¿dónde? En sus frentes. Si usted mira una vez más y revisa de dónde parte esto, parte de Ezequiel. Verso 4, capítulo 9, verso 4. Y dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, pon en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que hacen trabajo de parto, a los que gimen. Por eso, mis preciosos hermanos, les dejo esto en su corazón. El pasaje que leí del Salmo, que Dios, y que se pueda decir que en este tiempo de preocupación, en este tiempo de tantas cosas, podamos decir que el Señor miró entre los hombres de la tierra, buscando a ver si había algún entendido, y que el resultado sea: sí lo hallé, sí lo hallé. No hay mayor privilegio que el que tú y yo podemos hacer. La Biblia dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Sabe por qué? Porque un día Jesús dijo: Padre, consumado es. Yo he muerto por ellos. Ahora ellos pueden acercarse y pueden venir con mi justicia para alcanzar el oportuno socorro. Pero eso se encuentra en el trono de la gracia. Hay palabras que Dios ha prometido,
Si como iglesia de esta ciudad, ciudad del aceite de la unción, nos ponemos en la brecha, vamos a nuestra casa, sacamos los cachureos de donde teníamos ocupado el lugar, el único lugar donde yo puedo arrodillarme, que nadie me moleste, y empezamos a orar diciendo: Señor, cumple tu palabra, y que no importa que pasen las horas, pero estoy orando, cumpliendo, haciendo labores de parto. Cuando Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Cuando la iglesia hizo trabajos de parto, entonces dio a luz sus hijos. Y así dice el Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré cesar este refrán y no repartiré más este refrán en Israel. Diles pues: se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días hablaré palabra y la cumpliré. Y tenemos que saber que la palabra de Dios es de bendición siempre para su casa. Levántate, resplandece, casa de Dios, porque ha nacido tu luz. He aquí que tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor, sobre ti será vista mi gloria, dice el Señor. Sobre ti, sobre aquellos que gimen, sobre aquellos que claman por la maldad de la nación, aquellos que dicen: Señor, venga tu reino. No quiero que esta Arica, no quiero que este Iquique, no quiero que este Alto Hospicio, no quiero que la Ligua, Quillota sucumban, o no quiero que el sur de Perú y el sur de Chile sucumban frente a la adversidad. Pon tu mano de misericordia, Señor, cambia tu realidad, cambia la realidad. Y el Dios del cielo, que creó los cielos y la tierra, que le puso nombre a cada estrella, es el Dios que puede revertir toda situación negativa en una ciudad, porque el Dios que nosotros tenemos es misericordioso, es fuerte y valiente, es todopoderoso, lento para la ira, pero rápido en perdonar. Bendito sea su nombre. Dale el mejor aplauso a Él. Ponte en pie, por favor, y apláudele a Él. Aleluya. Te adoramos, Señor.